Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a hablar de sucesión por testamento, conceptos del testamento. En este tipo de sucesiones, el de cuyos manifiesta el última voluntad a través de un testamento, mismo que en nuestra ley nos los define como un acto jurídico unilateral, personalismo, revocable, libre y por el cual una persona capaz para ello dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Acto jurídico, por ser la declaración de voluntad hecha con el objeto de crear, modificar, conservar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones a situaciones jurídicas concretas. Acto unilateral, porque lo otorga solo interviene al testador. El heredero con frecuencia ni siquiera sabe lo que se le ha otorgado por testamento, en el artículo 3032 del Código Civil del Estado de Puebla. Un acto personalismo, ya que solo pueden otorgar en forma directa el testador. Nuestra ley nos los admite que puede otorgarse en un testamento a través de un representante en el artículo 3033 del Código Civil. Acto eminentemente revocable, ya que en el testador y cualquier momento después de su muerte podrá revocar, es decir, vertirlo también cuantas veces quiera y desee. Acto de liberación, pues el testador al otorgar el testamento lo hace normalmente con la intención de transmitir sus bienes a herederos para beneficiarlos. El testamento es un acto recíproco, es decir, no se pueden testar a favor de una persona con la condición de que ésta esté a favor de otra persona. Es un acto solemne, requiere de ciertos requisitos establecidos en nuestra ley, que no contenerlos en cumplirlos, pues hace hacerlo inválido. De las cosas que puedes anotarse en un testamento. Dentro del testamento pueden otorgarse en una herencia, en un legado, una manda o encomienda. Encomendar a un extraño la herencia, la designación de la institución de beneficencia o científica a quien debe aplicarse una encomienda de entregar dinero o bienes o repartirlos entre algunos tipos de personas. Nuestra ley en sus artículos 3035 señala que el testador puede cometer o encomendar a un extraño a la herencia lo siguiente: la distribución de cantidades que deja a grupos determinados como huérfanos, ciegos, pobres y demás personas beneficiadas por las leyes de asistencia social. La individualización y elección de las personas a quienes deban aplicarse las cantidades o a que se refiere el inciso anterior, la elección de los establecimientos públicos o de asistencias a las que se transmiten los bienes del testador y la determinación de las cantidades que a cada uno le corresponda. De las cosas que no se pueden anotar en un testamento. Es inexistente la herencia motivada en una causa contraria a derecho expresada por el testador, sea o no verdadera esa causa. En el artículo 3037, la disposición vaga en favor de los parientes del testador se entenderá hecha en un beneficio de los parientes más próximos, según el orden de la sucesión legítima. En el artículo 3038 se entenderá por no escritos en el testamento la expresión de una falsa causa y la designación del día o del tiempo en el que deban comenzar a cesar las instituciones de herederos. En el artículo 3039, toda disposición testamentaria debe
entenderse en el sentido literal de sus palabras. Si el testamento se pierde o por un evento desconocido del testador se oculta por otra persona, la sucesión se termina en juicio testamentario, independientemente de la responsabilidad del culpable o del evento. En el artículo 3042. Condiciones que pueden establecerse en los testamentos. Hechos futuros e inciertos de cuyas realizaciones dependen de un derecho hereditario. Las condiciones en un testamento pueden ser un hecho pasado. Clasificaciones de las condiciones. Las condiciones pueden clasificarse por sus efectos por cuanto intervienen las voluntades y por sus posibilidades. Son suspensibles y resolutivas. Suspensivas, aquellas que se pueden de la exigibilidad de las obligaciones. Te dejaré mi casa si vienes todos los domingos. Son resolutivas aquellas que resuelven, extinguen y lo obligan. Por ejemplo, te doy mi casa de campo mientras vivas en esta casa. Las condiciones pueden ser potestativas, causales y mixtas. Son potestativas las que dependen de la voluntad de las partes. Causales las que no dependen de la voluntad de las partes. Mixtas aquellas que dependen de la voluntad de las partes y también del azar. Las condiciones pueden ser posibles e imposibles. Las imposibles pueden ser a su vez físicas y materiales, imposibles y legalmente imposibles. Las condiciones imposibles son las que no se pueden realizar bien porque sean materialmente irrealizables. Los hechos que las constituyen. Serán posibles todas aquellas condiciones con las que contravengan la ley y que física y mentalmente sean realizables. En muchas ocasiones, si no se fija término a las condiciones, esta quedará viva y el bien legado quedará en poder del albacea, y el hacerse la repartición se asegurarán competentemente el derecho de la legatoria para el caso de cumplirse. Respecto del plazo, que es el de acontecimiento futuro, por cierto, del que depende una obligación, sus efectos pueden ser suspender la exigibilidad de las obligaciones en dar fin. El principio general es que el testador es libre para establecer condiciones y plazos para disponer de sus bienes. Efectos de las condiciones. Las condiciones se tendrán por no puestas en el testamento sin declaración alguna. Así las condiciones es física o legalmente imposibles, es de no dar o de no hacer, es de no impugnar el testamento o alguna de sus disposiciones, su pena de perder el carácter de heredero o legatario. La falta de cumplimientos de algunas condiciones impuestas al heredero o al legatario no perjudicarán a estos sin emplear todos los medios necesarios para la realización de aquellas. El efecto de las condiciones imposibles físicas o legalmente anulan el acto de ellas depende, pero en ese necesario aclarar que aun cuando se tendrá por no puesta las condiciones de tomar o dejar de tomar estado de ley, señala que podrá dejarse de usufructuar todo total de un bien o alimentos por el tiempo que permanezca soltero o viudo, es decir, la ley trata de que estas condiciones no influyan
la voluntad del testador. Bueno, un pequeño resumen de sucesión por testamento, conceptos del testamento, características del testamento, acto jurídico, acto unilateral, personal, revocable, acto deliberado, acto de no recíproco o acto solemne, formas de disponer, herencia, legado, mandas o encomiendas, condiciones que pueden ponerse en los testamentos, cuáles se pueden poner, cuáles no se pueden poner, qué es una condición que es plazo, división de las condiciones por sus efectos suspensivas, resolutivas, por las intervenciones de las voluntades, potestad, casuales y mixtas, por sus posibilidades posibles, imposibles, físicamente, legalmente, condiciones nulas. Por su atención, gracias. Espero que pueda servirles y apoyarles en algo. Muchas gracias. La capacidad para atestar en el artículo 1306 del Código Civil es un acto entre vivos para producir efectos jurídicos luego de la muerte de quien lo suscribió. Es la capacidad también para otorgar. El segundo punto es la regla general para atestar. Se encuentra en el artículo 1295 del Código Civil Federal. Esta ley nos dice que el testamento es un acto revocable y libre, por el cual una persona que es capaz puede disponer de todos sus bienes y derechos y también puede cumplir deberes, o más bien los tiene que cumplir para después de su muerte. El siguiente punto son las excepciones, que se encuentran en el artículo 1306 del Código Civil. Refieren también que están capacitados para atestar únicamente los menores de 16 años o las personas que llegan a sufrir de alguna discapacidad o que no se encuentran en su sano juicio. El segundo punto es la capacidad para heredar, que se encuentra en el artículo 1313 del Código Civil. Esta ley, este artículo nos dice que todos los seres humanos pueden ser capaces de heredar, lo que estaba comentando hace un momento, y no pueden ser privados de ese derecho. El segundo punto es la regla general, que se encuentra en el artículo 1652 del Código Civil. Se refiere a que aquel derecho que de reclamar una herencia se pierde después de los 10 años y es transmitible a los herederos. También los herederos podrán vender estos derechos hereditarios que tienen, pero solo hasta la muerte de la persona que fue el autor de la sucesión. Buenos días, compañeros. Les voy a hablar sobre la capacidad para heredar. Se puede heredar por testamento o por intestado, pero también existe que se debe mantener la capacidad de goce. Esto quiere decir que todo ser humano puede contraer derechos y obligaciones siempre y cuando no sea un interdicto. Esto nos lo marca en el artículo 450 del Código Civil Federal, lo que es un interdicto que nos incapacita para poder heredar. Ahora, también existen sus excepciones, que está la capacidad absoluta y la capacidad relativa. La capacidad absoluta se refiere a la falta de personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no deben ser personas muertas, no podrán heredar los muertos. Personas concebidas, esto quiere decir que van a heredar las personas que estén concebidas al tiempo de la muerte del autor. Pero si la mamá, ya está concebido un ser y todavía no nace, bueno, él sí podrá heredar, pero las personas que no están concebidas, pues no. Ahora, personas vivas o no viables, quiere decir
que son personas que deben de mantenerse vivas por más de 24 horas sin ningún medio artificial. Esto es en cuanto a la falta de personalidad. Ahora, falta de reciprocidad internacional. Esto quiere decir que si México no tiene relaciones diplomáticas con otro país, los extranjeros de ese país no podrán heredar. También está por la falta de utilidad pública. Esto quiere decir que los restringe para poder heredar a aquellas personas de acuerdo a como lo marca nuestra Constitución. Esto es en cuanto a la falta de capacidad para poder heredar de acuerdo a la incapacidad absoluta. Vamos con la incapacidad relativa. La incapacidad relativa nos marca también la falta de utilidad pública. Ejemplo de ello es que los ministros de culto no podrán heredar sino hasta el 4º grado de su descendencia. Esto es un ejemplo. Aquellos padres que han abandonado a sus hijos, los prostituyen o que están en contra del pudor de la persona, ellos no podrán heredar. También no podrán heredar aquellas personas que no tengan, que estén indignas, que quiere decir que han cometido delitos de acuerdo a como nos los marca en el Código Penal. Ahora bien, también aquí... Buenas tardes. A continuación del tema del cual les hablaré es sobre los efectos de la incapacidad. ¿Qué se entiende a esto? Que se considera desde el momento de la transmisión de los bienes y en caso de herencia desde la muerte del autor de la sucesión. Por ello, es la circunstancia que se debe tomar en cuenta para calificar la capacidad del heredero, salvo si existe una condición en el testamento, y para esto debe de existir una declaración judicial de incapacidad. En el caso de que el heredero hubiera entrado en posesión de sus bienes, deberá restituirlas con todas sus accesiones y frutos y rentas que hubiere percibido la incapacidad. Si en este caso el heredero es incapaz, no transmite ningún bien a su favor, y a su vez en el momento que el testador muere y el incapaz en el momento de recibir la apertura, no puede transmitir nada a sus herederos. Bien, ahora les hablaré de la preinscripción de la incapacidad. Esta se lleva a cabo cuando las personas interesadas en declarar la incapacidad tienen como lapso para declarar dicha acción después de 1 año, después de la muerte del autor de la herencia, y si le era conocida una incapacidad dentro de los 2 años en caso contrario. Gracias.